ahí en Daniel capítulo 9, 24 y 25. Entonces nos habla que la última semana, la número 70, está por cumplirse, esa nos ha iniciado. Y esa semana se inicia con la firma del acuerdo de paz, seguridad con Israel, ¿verdad? Tiene que estar Israel metido ahí, tiene que ser un acuerdo que va a durar 7 años, ¿ok? Mientras eso no suceda, no hay inicio de la tribulación. Entonces lo que nosotros vemos, estos acuerdos que se ven ahí en las noticias, no son como tal el acuerdo de paz y seguridad, pero sí es la antesala, se está preparando todo para poder firmar ese periodo. Entonces, por ejemplo, si mañana en las noticias dicen, se acaba de firmar el acuerdo de paz y seguridad con Israel y con las potencias mundiales, y es un acuerdo que durará, se hace un acuerdo de 7 años, entonces significa que a partir de ese momento la tribulación comenzó, ¿verdad? Pero también puede suceder que la iglesia haya sido tomada antes de que eso suceda, ¿ok? Bien, entonces durante este periodo de 7 años lo vamos a dividir en dos. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3,5, ¿ok? 3 años y medio. Entonces, la primera mitad que nosotros vamos a tener de este periodo de tribulación, se le conoce también como el principio de dolores, ¿ok? Ese es el nombre, ¿verdad? Principio de dolores. ¿Qué es lo que sucede aquí? El anticristo, según Daniel capítulo 9, 27, que no lo vamos a leer, es un líder político, es un hombre común y corriente, ¿verdad? No piensen ustedes que es un hombre que se levanta y dice, oh, soy el anticristo, ¿verdad? Y no, él no sabe probablemente, tiene el espíritu anticristo, y de alguna forma es guiado, ¿verdad?, por Satanás para poder cumplir este plan, más bien político, ¿verdad?, de lograr este acuerdo y tener credibilidad ante el mundo. Lo que va a ofrecer el anticristo obviamente es paz y seguridad, que es lo que hoy día se necesita, ¿verdad? ¿Qué es más importante hoy día, dinero o paz y seguridad? Necesitamos, ¿verdad?, salir tranquilo, no sentirnos que nos van a quitar el auto afuera. Eso es lo que la gente hoy día espera, ¿no? Entonces este líder político, el anticristo, confirma este pacto de paz con Israel por 7 años, y esto marcaría entonces el inicio de la tribulación. Ok, entonces en este contexto de lo que es el periodo de la tribulación, necesitamos conocer a este personaje que la Biblia llama el anticristo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la palabra anticristo? A ver, piense usted, anticristo, ¿qué cree usted? Así como entendiendo lo que dice, ¿no? Lo contrario a Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido, ¿verdad? Contrario al ungido, anticristo. Entonces, anticristo es el que se opone a Cristo, se opone a Jesús, ¿no? A su persona como tal, ¿verdad?, a su obra redentora. Todo eso es un anticristo. Vamos a leer Juan, capítulo 2, versículo 22. No sé si vamos a tener textos, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, 22. Ahí sí. ¿Sí? Ah, ok. Ahí está entonces. Primera de Juan, capítulo 2, 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el ungido, el Cristo? ¿Ok? Este es anticristo. O sea, toda persona que diga que Jesús no es el Hijo de Dios, no es el ungido, según este texto bíblico, se considera como un anticristo. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que hay muchos personajes en la Biblia, en la historia, que se consideran como anticristos, ¿verdad? Pero hay un personaje principal en este último periodo, este líder político, que es el anticristo ya como personaje que el que estamos estudiando. Entonces dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o toda persona, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué significa eso? En forma humana, es de Dios.
¿ok? O sea, una persona que niega que Jesús vino en forma física, humana, no es de Dios. Eso es lo que está tratando también de decir el texto. Y luego dice, y todo espíritu o persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, para el tiempo de Jesús, para el tiempo en donde se escribe el Evangelio, este espíritu ya existía. ¿Ok? Muy bien. Sigamos hablando de quién es el anticristo. Ocupan este lugar de anticristo en la historia de la humanidad todos aquellos personajes que niegan a Dios, que rechazan a Jesucristo o pretenden ocupar el lugar de Él como único Salvador. Mateo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Puede un cristiano ser engañado? Sí, le está diciendo acá a los cristianos. Entonces dice, mirad, es una orden, tengan cuidado, hagan todo lo posible para que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos vendrán en su nombre? Muchos. Diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. ¿A quiénes serán muchos? Gente no cristiana y también algunos por ahí que tienen al Señor. Marcos capítulo 13, versículo 21. Marcos 13, 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. ¿Sí? Porque se entiende, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, falsos ungidos, falsos profetas. Y mira lo que dice, porque uno pensaría que estos falsos no tienen poder, no, pero dice que harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los creyentes, los cristianos. O sea, podríamos ser también engañados. Ok, estamos hablando entonces de quién es este personaje, el anticristo. El anticristo también es denominado también a una persona que se apartó del evangelio, o sea, que creyó y por alguna situación en su vida se apartó. Esto también se conoce como la apostasía, que se da obviamente en personas que genuinamente creyeron, ¿no? Una persona que nunca ha creído, nunca podría apostatar, ¿no? Porque primero tengo que creer para luego apostatar. Ok. Entonces, una persona que tiene este retroceder en su fe también se considera como un anticristo, ¿sí? No como el personaje de la gran tribulación, pero sí con ese espíritu que hay en el corazón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, muchos, no solamente uno, sino que muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, era gente que estaba dentro de la iglesia, pero dice que no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ok? Ahí tenemos un texto. Si usted quiere leer algo más, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, segunda de Pedro 2, del versículo 20 al 22, y también puede leer Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Sigamos. En relación al anticristo, existen también dos conceptos relacionados, pero a su vez no es lo mismo. Está el anticristo como un personaje y también existe el espíritu anticristo. ¿Sí? Son dos cosas que se parecen, ¿okay? Porque el anticristo como personaje tiene el espíritu anticristo. Pero a la vez, el espíritu anticristo, esta filosofía, estos pensamientos que son contrarios al Señor, no son el personaje, pero tienen mucho de él. ¿Ok? Veamos el personaje. Bueno, el personaje está ahí en lo que leíamos, ¿no? No lo voy a leer nuevamente. Primera de Juan 2, 18, cuando dice que han surgido anticristos, ¿verdad? Y todo lo que habla Apocalipsis también, eso es el personaje.
Pero el espíritu anticristo, vamos a ver acá en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, 4:1. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, acá espíritu es persona, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced que el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces debemos notar que son dos conceptos diferentes, ¿no? Un anticristo como un personaje y un espíritu, un sentir, una filosofía. Fíjense que todos los sistemas filosóficos del mundo, si nosotros los analizamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que acá hay parte del anticristo, ¿no? Están impregnados del espíritu anticristo. Por ejemplo, la teoría de la evolución, algo muy conocido, ¿no? Los jóvenes ahí en sus colegios o en las universidades luego ya tienen que lidiar con este tipo de enseñanzas, y la teoría de la evolución, por supuesto, que está impregnada de la filosofía del anticristo, ¿verdad? Porque tratan de decir, no, nosotros venimos del mono, ¿verdad? ¿Sí? Y esto no hay un Dios, ¿verdad? Sino que es del mono, ¿verdad? Hay tantas teorías, ¿no? Son tantas teorías que ya ni se ponen de acuerdo. ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten la mano los que piensan que venimos de Dios? ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, levanten la cola los que creen que vienen del mono. Porque, si no, porque tendríamos que hacerlo así, ¿no? Aunque a veces yo tengo dudas, ¿no? Pero bueno. La doctrina del humanismo también, ¿no? ¿Qué es lo que es el humanismo? Que todo se centra en el hombre, ¿verdad? Fíjense que Dios le dio al hombre capacidad de crear, de hacer muchas cosas muy inteligentes, ¿verdad? Manejar esa mesa de sonido, ¿verdad? Toda esa inteligencia viene de parte del Señor, ¿no? Pero una cosa es usar esa inteligencia, ese conocimiento para tu vida diaria, y otra cosa es decir que todo lo que tú haces y todo lo que tú tienes es por ti, ¿verdad? O sea, si tú haces algo y lo haces bien, el cristiano reconoce que eso proviene ¿de quién? De Dios. Si hiciste bien tu trabajo, te felicitaron, tú dices, bueno, no tiene usted para qué decir, para la gloria de Dios. No es necesario decirlo, porque tu jefe a lo mejor te va a mirar así como, qué raro, ¿verdad? Pero tú en tu corazón debes reconocer que es el Señor que te ha dado esa gracia, ese conocimiento. Entonces la doctrina del humanismo, que es el hombre queriendo ser Dios, también está impregnada de esta filosofía o espíritu anticristo, ¿verdad? Por eso la gente nos odia, ¿verdad? Por eso cuando tú conversas con alguien afuera y le hablas del Señor hoy día, la gente te va a mirar con un odio, ¿verdad?, en su corazón, y eso es producto del espíritu anticristo que está gobernando sus vidas. Todo el sistema religioso del mundo es anticristo, ¿ok? Fíjense lo que estoy diciendo. Todo el sistema religioso del mundo, no importa la religión, es un sistema anticristo. Incluso, por ejemplo, el Islam, ¿sí, no? Uno de los conocidos, está creciendo mucho. El judaísmo, ¿creen ustedes que el judaísmo puede ser una religión anticristo? Claro, de hecho. Fíjense, no hay que confundir, ¿verdad? Pero estoy hablando de la religiosidad, ¿ok? Entonces el Islam, el judaísmo, el catolicismo, en muchas de sus ramas, y también la iglesia cristiana, también, ¿no? La iglesia cristiana también tiene ese espíritu anticristo, en donde Cristo no es el centro de su adoración, ¿verdad? Muchas veces, y vamos a volver a la mesa de sonido, ¿no? Pero es que estamos muy agradecidos, pero aparte de eso, muchas veces la iglesia gira más en torno a lo tecnológico y se les olvida el centro de todo, que es Dios, ¿verdad? Humo, luces, vamos, al aire, ¿verdad? Sonido, coro, coreografía, ¿verdad? Que entre el pastor en su moto, ¿verdad? Y todo eso es como que te anima, ¿no?
Y la gente confunde, ¿no? Y comienza a sacar a Dios, ¿verdad?, del centro del corazón y ponen otras cosas, ¿verdad? Eso es ser un anticristo, tener un pensamiento anticristo, ¿verdad? Bueno, hablando de religiones o sectas, los más anticristos serían los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque ellos dicen que Jesús no es Dios. Los mormones van por lo mismo, ¿no? Entonces son sectas que literalmente niegan la deidad de Jesús, ¿verdad? Ahora, usted debe tener ojo con esto porque cuando pase la gente por su casa, los testigos de Jehová, usted no los trate mal a ellos, ¿verdad? Yo de hecho me gusta ver cómo ellos con tanta pasión van y predican a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y llaman y caminan, ¿verdad? Eso es realmente porque algo hay en su corazón, pero están engañados, ¿no? Entonces usted no la agarre con la persona, ¿verdad? O trate de humillarlo con textos, no, sino que usted ahí en su corazón ore por ellos, ¿verdad? Y si tiene la oportunidad de compartirles, hágalo, pero hágalo de una manera correcta, ¿verdad? No entre en una discusión que no va a terminar en nada. Entonces, si una religión no nos lleva a Dios, el Padre, es porque está impregnada del espíritu anticristo. Todo sistema económico del mundo es anticristo, fíjense, todo sistema económico. Por ejemplo, el materialismo excesivo, es parte de la sociedad, ¿no? El exitismo, ¿sabe lo que es el exitismo, no? El amor al dinero, que es también una característica de los hombres del último tiempo. Todo esto de la prosperidad dentro de las iglesias, todo eso es anticristo, porque le trata de robar el lugar a Dios. De hecho, el anticristo, ahí en Tesalonicenses, dice que cuando ya tenga el templo de los judíos construido, llega un momento en que él entra al templo y ya se autoproclama Dios y se sienta en el lugar de Dios y dice que le adoren. O sea, imagínate, todo eso es parte del espíritu anticristo. Hablemos del anticristo como personaje en la profecía bíblica. Aproximadamente son 300 versículos en la Biblia que hablan acerca de este personaje, el anticristo. O sea, no es menor, 300 advertencias. Los nombres que se le dan al anticristo son muchos, ¿no? Acá hemos leído con este nombre anticristo, pero a veces en la Biblia encontramos el nombre, por ejemplo, el inicuo. ¿Han escuchado por ahí? Bueno, ese es un nombre que se le estaría hablando del anticristo. También, por ejemplo, si cuando leemos en el Apocalipsis el cuerno pequeño, ¿verdad?, también se está refiriendo al anticristo, ¿verdad? En otros textos habla también de un personaje que existió, el príncipe de Tiro, ¿verdad? Pero hace alusión también a este personaje, el anticristo. También vamos a encontrarlo como el hombre de pecado. También se refiere en la Biblia al anticristo. Y luego en Apocalipsis nos muestra como la bestia, ¿sí? La bestia del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, leámoslo, versículo 1. ¿Le gusta leer Apocalipsis o no? A veces te da miedo. Pero mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Recuerde que acá Juan está recibiendo una visión. Él trata de describir todo lo que ve. ¿Ok? Hay cosas que como que no las entendía. Entonces vamos a ver cómo Juan nos muestra el surgimiento de la bestia o el anticristo. Apocalipsis 13, versículo 1. Nótese, no sé si ven su Biblia que tiene un título, ¿no? ¿Alguno tiene un título ahí o no? ¿Qué dice? Las dos bestias. O sea, no solamente es una, sino que son dos. ¿Será la misma? No. Que tienen el mismo espíritu, sí, pero son dos personajes distintos que en el tiempo de la tribulación van a tener una función bien importante, ¿no? Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice, me paré, dice Juan, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde venía esta bestia? Del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cada uno de esto tiene un significado, ¿no? Ok, 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre, pero no es cualquier nombre, sino que es un nombre blasfemo. ¿Ok? Ok. Versículo 2. Y la bestia, ¿de dónde salía esta bestia? Del mar. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es otro personaje, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué será el dragón en el Apocalipsis? A ver. Bueno, ahí investiguen, ¿no? Ya lo vamos a ver. Ok. 3. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué le da a entender eso? Como que algo pasó ahí, ¿no? Fíjense que siempre vamos a darnos cuenta en esto, porque Satanás siempre es un imitador de Jesús, ¿verdad? Siempre quiere hacer lo mismo que Jesús hizo. Vamos a darnos cuenta en esto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra, aquí es la gente, en pos de la bestia que salía del mar. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. O sea, es el dragón, este personaje que está acá, que le da la autoridad a esta bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, con todo lo que había sucedido, ¿no? 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ok? Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? Claro, cuando tú recibes a Cristo en tu vida, cuando te arrepientes de tus pecados, tu nombre, Jesús lo inscribe en el libro de la vida, y a partir de ese momento, todo lo que tú haces queda un registro, ¿no?, de aquello, el libro de la vida. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando de Jesús. Dice el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ok, un texto importante. Primera bestia. ¿De dónde salía esta primera bestia? Del mar. ¿Quién le dio la autoridad? El dragón. Okay. Ahora, usted no se está imaginando cosas, son ilustraciones, ¿okay?, que representan a un personaje. ¿Ven? Nada después de hacer cosas raras. Segunda bestia. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde? Y la anterior era del mar. Ok. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estaba rara, ¿no? Ok. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, esta bestia es distinta a la anterior, ¿no? Sale de la tierra y lo que hace es como llevar a la gente a la adoración. Por lo tanto, pareciera más un personaje, más bien como algo espiritual, ¿no? No tanto como político. Ok. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con los cuales, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Le suena eso? Bueno. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es... ¿Qué número es? Dígalo usted, porque yo no lo quiero decir, que me da miedo. 666, ¿ok? Ahí está, el número de hombre. El 6 es número de hombre, 666. Ok, vamos a hablar después de eso, no hoy día. Entonces, en primer lugar, la Biblia nos revela que existen dos bestias, ¿ok? La primera sale del mar, ¿ok? Ahí en Apocalipsis 13:1, ¿no? Y la segunda es una bestia que sale de la tierra. Son distintas, ¿ok? En características físicas, en autoridad y en su función, en lo que ellos hacen. ¿Quiénes son estas dos bestias? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Ok? Fíjense, aquí ya aparece el personaje, ¿no? El anticristo, ¿verdad? La bestia, y el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, también nos habla, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Mira lo que dice, ¿dónde estaba la bestia y el falso profeta? O sea, la bestia no es el diablo, ¿no? No, porque aquí está diciendo que el diablo fue lanzado al lago de fuego, donde ya estaba la bestia, el anticristo, y el falso profeta, ¿ok? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acá no son, el lago de fuego no es el infierno, es otro lugar, ¿verdad? El infierno solamente es un lugar temporal, de tormento. Entonces, las dos bestias son el anticristo y el falso profeta. Aquí vemos que hacían estos personajes que la gente se marcase, ¿verdad? En la mano o en la frente. Y fíjense que todo lo que nosotros vemos hoy día ya da para eso, ¿no? Porque imagínense una hecatombe, desaparecimos millones de personas alrededor del mundo, un caos mundial, inseguridad, probablemente fueron los ovnis, van a decir, no, comienzan a aparecer todas estas acusaciones, necesitamos estar más unidos que nunca, ¿verdad? Y de pronto surge un personaje, el anticristo, que es el que estamos hablando, y este personaje dice, ok, calma, calma, que, como dice, todos tranquilos, ¿verdad? No se pongan nerviosos, tengo un plan. Vamos a hacer, primero que todo, tenemos que estar en paz, ¿verdad? Para poder salir adelante, ¿verdad? Vamos a salir de esto, ¿verdad? Y ahí transmitiendo a todo el mundo, ¿verdad? Con mi nuevo plan mundial de gobierno, todos vamos a estar seguros, lo prometo, ¿verdad? Y la gente lo va a ver y va a decir, oh, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesitamos es que todos estemos alineados, porque lo que está sucediendo ya no podemos estar seguros, así que nos vamos a alinear, ¿verdad? Nos vamos a registrar, ¿ok? Y todo lo que hagamos tiene que ser dentro de esto. Y el que no haga, no reciba y no esté dentro de este sistema nuevo, entonces es un enemigo. Sí, ¿verdad? La gente va a decir, porque están todos inseguros, ¿no? Entonces ya el sentido nos dice, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrece el anticristo? Paz y seguridad. Ok. Vamos a ver en el siguiente versículo cómo una de las bestias, recuerden, una era el anticristo y el otro era el falso profeta, cómo una de estas bestias surge de un grupo de 10 cuernos, ¿ok? Los cuernos en la Biblia tienen un significado de autoridad, ¿ok? Surge entonces, son personajes, son personas. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, Daniel capítulo 7,
versículos 7 y 8, dice: después de esto miré yo en las visiones de la noche, está diciendo Daniel. No podemos leer Apocalipsis sin leer Daniel, ni Daniel sin Apocalipsis, ¿ok? Después de esto miré yo, Daniel, en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, de estos 10 aparecía uno, ¿no? Uno pequeño. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, ya no está hablando de un personaje como bestia, como se describe acá, sino que ya le da una característica humana. Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, que una de estas bestias que se menciona, que aquí es el anticristo, surge en medio de 10 cuernos. ¿Y cuál era la característica del cuerno de este que surge en medio de los 10? Que era pequeño. Ok. La otra bestia surge de un grupo de 4 cuernos. Daniel 8, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Aquí son 4. Notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, de estos 4, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Todo esto es profecía, entonces hay que estudiarlo con mucha paciencia para poder entender. Pero ya estamos ahí viendo, ¿no? Entonces tenemos 2 bestias, una procede de la tierra, otra procede del mar, ¿ok? Una sale entre 10 cuernos y la otra sale entre 4 cuernos. Una es la bestia política y la otra es la bestia religiosa. Anticristo, personaje político; falso profeta, personaje religioso, ¿verdad? Ahora, cuando estudiemos al falso profeta, nos vamos a dar cuenta que este líder religioso es descrito con mucha claridad dentro de la Biblia, ¿ok? Así que lo vamos a estudiar, pero hoy día nos corresponde el anticristo. Entonces, el anticristo o la bestia política va a gobernar la tierra, ¿ok? Ya tenemos este periodo de 7 años, y en este primer periodo de 3 años y medio vamos a ver que lo hace, ¿verdad? Leíamos Apocalipsis 13:5, yo se lo leo, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿ok? Va por periodos la vida y la obra del anticristo. Estos mismos 42 meses o 3 años y medio los encontramos nuevamente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Aquí ya encontramos 2 personajes más. ¿Quiénes? Los 2 testigos, que van a ser personajes también clave en la evangelización de los judíos en el periodo de la tribulación. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, también hay discusión acerca de quién podría ser, pero se puede un poco tener ahí ciertos indicios, pero no hay que detenerse en aquello. Mira, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, también habla acerca de este periodo de 3 años y medio, pero ahora lo llama de otra manera. Mira, dice el 12:14 de Apocalipsis: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Quién será la mujer acá? Ahí hay que investigar también, ¿no? Porque cada uno de estos personajes es alguien dentro de la historia. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Por cuánto tiempo? Mira, aquí dice: por un tiempo
y tiempos y mitad de un tiempo. Lea por favor ahí con detención donde dice un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo. Un tiempo es uno, una unidad. Luego dice tiempos, con ese, ¿no? Ya no es uno, o sea, por lo menos son dos, ok. Y la mitad de un tiempo. Entonces ahí puedo interpretar esto como 3,5, ¿ok? Porque ya el contexto anterior nos dice que está hablando de estos 42 meses, ¿verdad? Entonces todo eso nos va indicando que se refiere a lo mismo, pero hay un código apocalíptico que de alguna forma esconde el misterio. Por eso dice, aquí hay sabiduría. O sea, hay que pensar, hay que analizar para poder entender estos misterios. Estos 3,5 años será el tiempo que la gente tendrá para huir, para evitar ser atrapados por el anticristo. Recuerde que todo aquel que no reciba la marca va a ser perseguido. Ahora, ¿somos nosotros? El periodo de la semana número 70, o estos 7 años, según Daniel, la profecía, dice que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Es un tema que tiene que ver con el pueblo de Israel. De hecho, los 144,000 sellados, los 2 testigos, todos ellos son personajes judíos que están evangelizando ¿a quiénes? A los judíos, ¿verdad? O sea, este periodo que nosotros vivimos se conoce como el periodo de la gracia, en donde tú y yo podemos ser salvos de la condenación a través de Jesús. O sea, no es por nuestros méritos, es por nuestra fe en lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Eso se llama la gracia. Vivimos en el periodo de la gracia. Pero el periodo de la gracia tiene un tiempo donde se termina. ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuándo se termina el periodo de la gracia? ¿Cuándo creen ustedes? Piensen, a ver. ¿Ah? Fuerte, a ver, díganlo. Ahí está, tan despacito, ¿no? Claro, porque cuando la iglesia sea tomada, independiente en el momento en que lo haga, ese día la salvación, bueno, algunos dicen que el que no reciba la marca y logre pasar, bueno, pero eso va a ser muy difícil, ¿no? No va a ser fácil. Pero ahí termina el periodo de la gracia, ¿verdad? En donde tú por creer puedes recibir a Cristo. Si no, te va a costar la vida. O sea, si te quedaste, ¿verdad? Nunca fuiste un cristiano y te quedaste a ese periodo, vino el arrebatamiento y te quedaste. Y tú te recuerdas un día el pastor o escuché a alguien que dijo de la marca y no la voy a recibir. Ok. Pero si te pillan, no, créeme que no va a ser fácil, ¿verdad? Y si quieres ser salvo en ese momento vas a tener que dar tu propia vida para poder irte a un lugar, ¿no? Con el Señor. Pero ya no es el periodo de la gracia. Por eso es importante que hoy día todos, ¿verdad? Podamos tomarle asunto a esto, ¿verdad? Cuando estudiamos lo que ha de venir, nos muestra también la misericordia del Señor que hoy día tenemos, ¿no? De poder venir a Cristo, ¿verdad? Y poder hablarle a tu familia, ¿no? Hablarle a los que aún no conocen del Señor de esto tan maravilloso que es el regalo de la salvación. Ok. Fíjense que Satanás es el que le da su poder al anticristo. ¿Se recuerdan que hablaba por ahí que el dragón le daba a la bestia la autoridad? Bueno, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, ¿de quién recibe el anticristo toda esa autoridad y ese poder? ¿De quién? Del diablo. O sea, el anticristo es el personaje humano de Satanás, el príncipe, el dios de las tinieblas, para cumplir su plan. ¿Les suena esto algo parecido, no? Jesucristo era un hombre, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre, que cumple un propósito, ¿verdad? De parte de Dios, de manera humana. Entonces, esto mismo lo vemos replicado en Satanás con el anticristo. El dragón entonces es Satanás.
para que lo recordemos. Apocalipsis 21 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. La palabra llave en la Biblia tiene un significado. ¿Sí? ¿Qué significa llave? En llave estoy hablando de abrir, ¿no? De la llave que se usa, ¿no? ¿Ah? No. ¿Qué significa llave? ¿Qué significado tiene la llave en la Biblia? Autoridad. ¿Ok? Te doy las llaves. Entonces dice acá. Fíjense. ¿A dónde leí yo? Apocalipsis 21, ¿no? Ok, dice 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, con la autoridad de ese lugar, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató con autoridad por 1000 años. Por aquí viene toda esta enseñanza de andar atando a los demonios, ¿verdad? Y que no saque un demonio si no lo ata, porque se le mete al otro. Son cosas que se fueron inventando, ¿no? Entonces, el dragón es Satanás. ¿Sabían ustedes que el mundo entero está bajo Satanás? O el maligno, ¿no? Él gobierna este mundo. Y será Satanás quien entregue todo el dominio que él tiene al anticristo. Primera de Juan, capítulo 5, 19, un texto conocido, ¿no? Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Sabes que tú eres de Dios, no? Sí, ok. Y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuánta parte del mundo? Todo el mundo. Por eso los cristianos somos llamados a salir fuera. Eclesia, ¿verdad? Iglesia. Los llamados a salir fuera del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Ok? Somos como turistas nada más. Ok. Entonces Satanás es el que le da su poder, ¿verdad? Y esto lo puede hacer a quien él quiere. Por eso hoy día los políticos, los artistas y la gente hace estos pactos que a lo mejor pensamos que son cosas que no existen, pero sí, la gente hace hoy día estos rituales, a lo mejor no de una manera sanguinaria ni como a veces lo vemos en las películas de terror, pero sí hay contratos y cosas, acuerdos con el mundo espiritual en donde Satanás le ofrece a la gente autoridad, ¿verdad? De hecho, en California existen ceremonias, ¿verdad?, en donde las grandes autoridades se reúnen en un lugar donde solo pueden llegar en helicóptero, ¿verdad? No hay carreteras, nada, o sea, gente poderosa, y ahí hacen unos ceremoniales, ¿verdad?, en medio de un bosque, en donde cada año renuevan este pacto que hacen con Satanás, porque Satanás le da el poder que él tiene, la autoridad sobre este mundo, a quien él quiere. Obviamente ese poder está sujeto a la autoridad de Dios. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Lucas 4, 5 y 6 dice, y le llevó el diablo a un monte alto. ¿A quién le llevó? A Jesús, ¿no? Aquí está hablando de Jesús en el desierto. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mira, le muestra el diablo ¿a quién? A Jesús. O sea, si Satanás se atrevió a hacer eso con Jesús, ¿será que con nosotros se atreverá o no? Por supuesto, hermano. Entonces, y le llevó el diablo a Jesús a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti, muy pato el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, de estos reinos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. ¿Te fijas? Ahí está. Diálogo de Jesús con Satanás. Ahora, ¿cómo es que Satanás puede hacer esto? ¿Cómo es que Satanás tiene autoridad para hacer aquello, no? Porque sí la tiene, no es que solamente fueron de palabrotas que dijo, ¿no? Sino que realmente lo tiene. Porque que Satanás tenga hoy día la autoridad de la tierra, fíjense que es parte del juicio que vino sobre la tierra cuando el hombre y la mujer pecaron. ¿Sí? Dios, ¿a quién le había dado la autoridad cuando creó todas las cosas? ¿Se recuerdan en el Génesis? ¿A quién se lo dio? ¿A los monos? ¿A quién le dio la autoridad?
y Adán y Eva, ¿verdad? Y los bendijo Dios, a los dos por iguales, ¿verdad? No es que le puso un poquito más a Adán y a ti Eva, ya lo que sobró. No, no. Cuando estaban los dos creados, dice que los bendijo Dios. ¿A quiénes? A los dos. Y le dio autoridad. ¿Para qué? Para sojuzgar la tierra, ¿verdad? Y les dio toda esa autoridad por sobre la otra creación. Pero el día que el día que Adán y Eva pecaron, obedecieron a Satanás, ¿qué es lo que hicieron? Le entregaron su autoridad, la que era dada por Dios, ¿a quién? A Satanás. Y de ahí viene todo esto, ¿no? Ahora acá hay un principio importante porque yo lo hablé, hicimos una serie que le pusimos Guerra Espiritual, ¿verdad? Yo le puse así como un nombre bien comercial porque la gente, como, la guerra espiritual. Porque ahí hablamos justamente de estos temas espirituales, pero nos dimos cuenta de que Efesios 6 era mucho más profundo de lo que creíamos. Pero acá hay un principio. Porque cuando tú y yo pecamos en nuestra vida, le damos autoridad al enemigo, ¿verdad? Para poder actuar. Por ejemplo, si yo como esposo de mi esposa y padre de mis hijos peco, ¿qué es lo que sucede? Yo como autoridad de mi hogar, como cabeza de mi hogar, como el sacerdote de mi hogar, estoy desprotegiendo espiritualmente a mi familia, ¿verdad? Y si soy pastor, además afecto a la congregación, ¿verdad? Y por eso también yo debo ser cuidadoso con quien yo me relaciono espiritualmente, porque todo eso de alguna forma afecta a la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, ese es un principio de autoridad espiritual, por eso entendámoslo, ¿no? Entonces, el anticristo dominará al mundo gracias al poder de Satanás y va a ser con el apoyo incluso de poca gente. Porque si bien va a tener esto de convencer a las personas, créanme que llega un momento en que hay una parte de la historia en donde ya todos se van en contra del anticristo, ¿no? Y luego el anticristo vuelve a tomar el dominio, pero lo va a hacer con poca gente, ¿no? Ahí léanlo después ustedes en Daniel capítulo 11, versículo 20 al 23. Daniel capítulo 11, del versículo 20 al 23. Yo me comprometo a enviarles ahora los textos por el WhatsApp, por si no alcanzaron a anotar. El anticristo gobernará entonces con el poder de Satanás. Daniel capítulo 11, versículo 38. El anticristo es un líder político que va a gobernar con el poder dado por Satanás. Dice Daniel 11:38, más honrará en su lugar, fíjense acá, al Dios de las fortalezas. Pero ¿vieron el detalle de ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Dios con minúscula, o sea, no está hablando de Dios, ¿no? Dice, más honrará en su lugar al Dios, con minúscula, de las fortalezas. Luego dice, Dios, con minúscula, que sus padres no conocieron. Porque recuerden que la familia, la genealogía del anticristo es judía. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, sus padres, que creían en el Dios verdadero, no creían en este Dios al cual él ahora sirve. ¿Se entiende el contexto, no? Vamos a leerlo de nuevo. Más honrará en su lugar al Dios, con minúscula, de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces, con este Dios va a gobernar las naciones. Versículo 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y fíjense lo que dice acá, y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra, o sea, ofrecerá cosas. El anticristo, hermanos, gobernará el mundo entero durante este periodo, ¿verdad? Que es la tribulación, que está segmentado en 2 periodos de 3 años y medio, y va a tener opositores, ¿verdad? Pero aún así va a gobernar con el apoyo de pocos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y
la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El anticristo también será uno de los personajes más queridos del mundo. A pesar de que después no va a recibir tanto apoyo, va a ser uno de los personajes más... ¿Creen ustedes que sería un personaje así como carismático, no? Ok. Probablemente va a ser portadas de revista, ¿no? Conozca la revista, no sé qué revista hoy día, Cosas, no sé, ¿existe eso ya, no? ¿No? Ahí sale, ¿no? En TV Grama. ¿Tampoco esa? Ahí a mí delaté la edad, ¿no? Ok. Bien, entonces va a aparecer ahí en las portadas, ¿no? De las revistas o de los noticieros, ¿verdad? Va a ser un invitado, ¿verdad? Aquí tenemos invitado al anticristo. ¿Cómo está anticristo? No, decir así, ¿no? Entendemos que ese es el concepto, pero va a tener un nombre normal. Ok, va a ser invitado, ¿verdad? A estos programas. El anticristo será un personaje capaz de atraer la atención de todo aquel que logre escucharlo. O sea, él va a hablar y la gente va a decir, oye, bien, ¿verdad? Mira, a ver, retrocédelo, mira lo que dijo, ¿verdad? Apocalipsis 13, versículo 3, mira lo que dice. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo leíamos, ¿no? Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién era el dragón? Satanás, que le había dado autoridad a la bestia, al anticristo. Y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo, mira, aquí está, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque cuando hable, se va a mostrar como un personaje inteligente, ¿no? El anticristo no va a ser tonto. Va a ser un hombre que tiene claro, ¿verdad? Usted ha visto ¿cómo se llama esto que hay ahora de los debates presidenciales, ¿no? Que se pisan la cola, que se equivocan, que no sé qué. Y uno como que, pero mira, ¿verdad? No, el anticristo no, ¿verdad? Todo lo que va a hablar va a ser elocuente, ¿no? Su plan va a ser bueno, ¿no? Va a ser convincente. La gente va a decir, wow, ¿verdad? Sí, ¿no? Esto es lo que hace falta, ¿no? Fíjense cómo hoy día Sudamérica, ¿cómo se llama el personaje que el presidente de El Salvador, creo que, ¿cómo se llama? Bukele, ¿verdad? No digo que él sea el anticristo, por eso. Pero fíjense cómo la gente está diciendo, está comparando a sus presidentes, ¿sí? Y dicen, oye, necesitamos uno como ese, ¿verdad? Incluso hace poco veía una noticia como la gente le decía a él, no estoy diciendo que sea el anticristo, por eso, pero le decía a él, usted debería presentarse para presidente también en mi país, aunque no sea de mi país, ¿verdad? Y como que por ahí comienza a surgir, no diciendo que él es el anticristo, sino que la idea, ¿verdad?, de cómo alguien que sobresalga pueda tener este gobierno mundial, porque sinceramente lo necesitamos, ¿no? ¿Lo necesitamos o no? ¿Qué creen ustedes? No se sienta mal por eso, pero necesitamos a alguien que traiga un plan bueno para la humanidad, sin duda. La mala noticia es que ese plan lo traerá Satanás, pero nosotros sabemos que Jesucristo también instaurará su reino por 1000 años en donde será todo bien. ¿Ok? Ya me voy por el final. Entonces, ninguna de las actuales potencias mundiales va a ser capaz de luchar con el anticristo. Algunos escatólogos plantean que el anticristo tendrá algunas herramientas tan poderosas, capaz de incluso extorsionar, ¿verdad?, de someter a la humanidad. El anticristo será un personaje inteligente, sobresaliente y extraordinario. Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. Ezequiel 28, 2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, ¿se recuerda que hablábamos de ese personaje? Ok. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado y en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel.
Aquí está hablando del anticristo, ¿no? Y está diciendo, Dios, el profeta, ¿no? Ezequiel, a través de él, dice, tú eres más sabio que Daniel. ¿Y quién era Daniel? Nosotros lo conocemos como Daniel el profeta, ¿sí? Pero en realidad era un sabio. Y por eso era destacado, ¿no? Por su conocimiento. Lo mismo que pasaba con sus amigos. ¿Quién eran sus amigos? ¿Se recuerdan o no? Lean. Ok, entonces le dice el versículo 3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Mira, interesante, ¿no? Ahí vemos entonces las características que tendrá. El anticristo será tan brillante que será capaz de hablar incluso en contra de Dios. Cosas fantásticas que incluso serán ovacionadas por las multitudes, pero en contra de Dios, ¿no? Y lo leíamos, ¿no? Ahí en Apocalipsis capítulo 13, 6, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Me voy por estos dos últimos versículos. Daniel capítulo 11, 36. Daniel 11, 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios con minúscula. Y dice, y contra el Dios de los dioses, el primer Dios es con mayúscula y el segundo es con minúscula, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sean consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahí lo vemos. Entonces, ¿cómo va a gobernar al mundo? Con sabiduría. Y este es el último texto. Ezequiel capítulo 28, versículo 4. Dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Ahí está. Tremendo, ¿no? Son puros textos que usted tiene que obviamente leer en el contexto inmediato para poder entenderlo un poquito más. Ahí está el personaje. Nos falta por aprender, ¿no? Falta saber cómo es su genealogía, sus tendencias, todo eso la Biblia lo habla y lo muestra. La Biblia es el único libro religioso, es el único, ¿no? Porque hay muchos libros religiosos, pero es el único libro que de alguna forma desenmascara a su enemigo, Satanás. Todos los otros libros no hablan de eso, pero la Biblia sí lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Esto fue escrito hace miles de años, pero el Señor tuvo a bien revelarlo al hombre para que conociésemos los tiempos. Si el Señor puso esto en la palabra es porque debemos también estudiarlo y conocerlo. ¿A qué nos lleva todo esto? A temer delante del Señor, a ser prudentes, a ser personas santas delante de Él, porque servimos a un Dios vivo que ha establecido a través de su soberanía todo el plan perfecto para esta humanidad. Probablemente esta noche pueda venir el Señor, no lo sabemos, ¿verdad? Puede ser mañana, en un ratito más, no lo sabemos, pero lo cierto es que el Señor volverá. No te distraigas, ¿verdad? Pon tu mirada en el Señor. Hemos hablado estas semanas, los domingos, avancemos, ¿verdad? Poniendo nuestra mirada delante de Él. Él viene pronto. Vamos a ponernos de pie delante del Señor y vamos a orar agradeciéndole a nuestro Dios por lo que Él hace. Muy pronto vendrá el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos delante de ti, Señor, que tu palabra es verdad. Reconocemos, Señor, que las profecías anuncian que tú vienes pronto. Padre, entendemos por los tiempos que vivimos que somos una generación que es muy probable que experimentemos, Señor, todo lo que tu palabra habla acerca de este tiempo en donde tú vendrás por tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos estar velando, permítenos estar viviendo en santidad. Padre, son tiempos difíciles en donde tu palabra nos advierte que el amor de muchos se enfriará. Padre, queremos estar listos para ir contigo, Señor. Padre, haciendo tu voluntad, viviendo en santidad y también, Señor, predicándoles a otros que tú eres el Señor. Padre, que no nos llenemos solamente de un conocimiento profético de todo lo que va a suceder, sino que esto sea una forma espiritual en donde tú nos animes, Señor, a buscarte más, a hacer tu voluntad, Señor,
Y tu palabra dice que cuando veamos que todas estas cosas comienzan a suceder, a alinearse, Señor, debemos levantar nuestra cabeza, Señor, y comprender que tú estás cerca. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque te tenemos en nuestro corazón. Gracias porque vivimos en este periodo de la gracia, en donde por medio de nuestra fe en ti, Señor, estamos seguros. Y gracias, Padre, porque sabemos que si tú vienes en esta noche, en este día, contigo estaremos, Señor. ¿Qué haremos? Hacer caso a tu palabra, de predicar tu palabra a todo aquel que lo necesite y hacerlo un discípulo de ti. En el nombre de Jesús, Señor, nos vamos a nuestros hogares animosos, llenos de tu palabra, Señor, y comprendiendo los tiempos que nos toca vivir. Bendícenos a cada uno, Señor, bendice sus vidas, bendice sus corazones, Señor. El que esté con necesidad, Señor, en su vida, Padre, anímale, levántale, Señor, provee de todo lo necesario. Si alguno hoy día está enfermo, Señor, o pasando dificultades en su salud, Señor, lo ponemos delante de ti y con tu precioso amor, misericordia y poder, levántale, Señor, y dale sanidad. En el nombre de Jesús nos vamos, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces. Amén y amén.